con el licenciado Alejandro González Santiago. Él es coordinador del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Tanibet. Antes de irnos al segundo corte, platicábamos sobre la importancia que tiene la cadena de custodia para el fondo del asunto, cuando esa cadena de custodia inicia desde el momento de que se deben preservar los indicios en el lugar donde se comete o donde se tuvo noticia de la comisión de un delito. ¿Qué ocurre? Digo porque este es un supuesto. ¿Qué ocurre cuando llega un tercero a aportar una prueba que no fue recabada, vamos a decir así, en la escena del crimen? ¿Qué reglas se deben de seguir? ¿Puede hacerse? ¿No puede hacerse? ¿Bajo qué circunstancias podría ser que alguien más llegue y diga yo tengo este elemento que lo quiero aportar porque puede llegar a ser determinante para este asunto que se debe dirimir? Bueno, voy a hacer antes una acotación. Precisamente los indicios se pueden localizar, descubrir o aportar. Localizar, si ya estamos en la escena del hecho, precisamente se van a localizar y el procedimiento es fijarlos. Pero en cuanto al descubrimiento, vamos a suponer que a mí me detienen en flagrancia y me empiezan a hacer una inspección, una revisión corporal. Ahí me descubren que yo tengo una sustancia, porque no está a la vista. Ese es un descubrimiento. Y la aportación es que una persona diga, mira, yo tengo este elemento que tiene alguna relación quizá con este delito. Ejemplo, hubo una esposa de un imputado que dijo, oye, yo vi que mi esposo llegó a mi domicilio, traía toda la ropa ensangrentada, me dijo, tuve un problema en el bar del pueblo, me voy a bañar, dame una muda de ropa limpia. Y en su momento, cuando se hace la investigación y es entrevistada a la señora dice, mire, ¿sabe qué? Yo tengo la ropa de mi esposo que llegó ensangrentado, nada más me dijo esto, desconozco. Y ella misma lo aporta, ella lo entrega, ¿sí? Y a partir de ahí también, desde el momento en que la señora lo entrega, que es un tercero, un posible testigo, un potencial testigo, empezaría a operar la cadena de custodia, porque tiene un origen, una fuente, y de ahí va a ir dando esa cadena que, se lo recibe el policía y el policía lo tiene que embalar, lo tiene que describir en qué estado lo tiene y de ahí llevarlo al perito si lo considera pertinente para que hiciera una pericial química y determinar el tipo de sangre. Claro, es decir, en este caso, en el ejemplo que pone, para que pudiera hacerse la hilación, la relación que esa sangre que tiene esa la prenda ropa, corresponde a la sangre que, por decir en un caso de la víctima de un delito. Podría darse el caso, ¿no? O de lesiones, o bueno, ¿no? Ahí ya pudiera ser. Y luego, ¿cómo continúa la cadena de custodia después del procesamiento de los indicios? Una vez que ya es embalado, porque hay un procedimiento para embalar, para empacarlo, hay que hacer una etiqueta, porque esa etiqueta es la garantía de que no va a ser alterado. Y entonces viene el otro proceso que es la transportación, y ahí va a depender de qué elemento, de qué indicio haya sido asegurado, porque si por ejemplo es una muestra biológica de sangre fresca, bueno, es un tubo de ensayo, a lo mejor tiene que meterse en un termo para que conserve, para que no, por el proceso natural de descomposición, no se altere. Entonces, cada indicio tiene una forma especial de ser embalado y de ser transportado, para que no se altere en ese procedimiento. Y ahí tendrá que ir a sede de peritos. ¿Sabes qué? Si el Ministerio Público determina como director de la investigación, mira, necesitamos que se haga este tipo de dictamen, hay que remitirlo al perito correspondiente. Y de ahí precisamente se va anotando. Cada persona que tenga la intervención en ese objeto va a tener que llevarse en el registro a qué horas lo recibió, cuándo lo recibió, qué tiempo estuvo con él y el almacenaje, por si hay algún problema y alguna
circunstancia que haya alterado en ese inter. Claro, es decir, ahí es donde puede verse el grado de certeza que le aporta la cadena de custodia. Exactamente. Al procedimiento penal, Sí. ¿no? Al tener un registro exacto de quién la tuvo, cuánto tiempo la tuvo, qué hizo con ella, cómo la procesó, qué prueba le hizo a lo Sí. mejor cuando se trata de un peritaje, ¿no? Sí, y de alguna manera se va a tener que consumir, si es una cuestión de, por ejemplo, cuando se dice, bueno, es una sustancia al parecer, un alcaloide, cocaína, sí vamos a quitarle una muestra y esa muestra se va a consumir. Entonces, precisamente todo eso debe constar en la cadena. Claro, y por ejemplo, la cadena de custodia, cuando se trata de, por ejemplo, cuando cumplen un orden de aprehensión o cuando se cumple con una orden de cateo, existen circunstancias particulares, por ejemplo, cuando ya se tiene la autorización. Ahorita ponía el ejemplo de cómo la cadena de custodia se rompe por la falta de una orden judicial que permita entrar a un domicilio, por ejemplo. Sí. Cuando sí se tiene esa orden, ¿cuáles serían como las reglas básicas que se deben cumplir para cumplir propiamente, y perdón la redundancia, con la cadena de custodia? Bueno, yo creo que en el cateo ya es la cuestión de la del embalaje, a partir de ahí, del procesamiento. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público ya tiene ciertos datos que los lleva al juez para decir, mira, en el interior del domicilio tenemos la sospecha de que hay estos elementos mejor dicho, estos indicios de este hecho delictuoso. Por ejemplo, la búsqueda quizá de autopartes, ¿no? Por decir algo. Porque ya tiene investigaciones, ya hay algo previo, ¿no? Y al entrar, precisamente, ellos llegan y empiezan a revisar buscando esas autopartes. Y ahí, precisamente, la cuestión de la evidencia, buscar, por ejemplo, alguna arma con la que se cometió un ilícito, porque vieron que allí entró la persona armada y ya después desapareció el arma y desapareció el imputado, ¿no? El inculpado. Entonces, de ahí, con esos elementos, le pide al juez que precisamente controle la entrada de ellos a ese lugar. Una vez estando adentro, ya no va a funcionar la cuestión del aseguramiento, simplemente están buscando eso. Sí deben aplicar ciertas cosas porque la búsqueda la tiene que ser ordenada. Claro. Y ya una vez buscando, bueno, ya buscamos, ya registramos, no encontramos nada o encontramos esto, tienen que levantar un acta. Pero a partir de ahí, si encuentran ese objeto, ese indicio, tienen en el acta precisamente que hacer la descripción de la identificación, el estado en que se encontraba, las circunstancias de recolección, el embalaje y también registrarlo, porque ese es el origen, la fuente. Claro. Y bueno, entendemos y creo que ahora nos queda, bueno, un poco más claro, creo, entendiendo que es un tema de la mayor amplitud y además que reviste una complejidad técnica importante. Pero, por ejemplo, ahora bien, pasando vamos a decir así, del lado de los jueces, por ejemplo, ¿qué tipo de capacitación, en este caso hablando del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ha brindado a los jueces, a los peritos, para poder llevar a cabo correctamente estos procedimientos? Bueno, la Escuela Judicial ha estado en un programa permanente de capacitación, tanto de jueces, en una época también fiscales, ahorita más bien dirigido a los litigantes, a los abogados particulares, que incluso son los que piden este tipo de capacitaciones. Y dentro de los temas, en la etapa de investigación, se toca este tema. De la cadena de custodia. De la cadena de custodia. Y es también bien importante la cuestión de los abogados, de los litigantes, ¿no? Porque siempre volteamos a ver al policía, a la gente del Ministerio Público Fiscal, al juez, al perito, pero también es muy importante
la capacitación y la competitividad, si se me permite la palabra, de los abogados particulares, ¿no? Creo que también ahí es donde hay un rubro bien importante que se debe de ver todo el tiempo, para que todos podamos estar siempre en la misma sintonía. Pues, sí, perdón. De hecho, desde que inició el sistema, nosotros fuimos uno de los pioneros. Entre Chihuahua y Oaxaca está claro, la implementación de este sistema en el 2007. Y de alguna manera, cuando inició esto, todos pensaban que era una reforma más. No, esta reforma es importante, esta reforma va a fondo, esta reforma requiere que el operador esté capacitado, esta reforma requiere su competitividad. La competitividad se da entre la defensa y la fiscalía, pero los jueces tienen que estar precisamente en los juicios ponderando los argumentos de ambas partes. Y aquí las partes no tienen límites, pueden investigar, pueden desarrollar temas como la cadena de custodia, que nos permitan a nosotros los jueces tomar decisiones correctas con observaciones también que ellos hagan de manera correcta. Claro, por eso este es un elemento sustantivo por el que resulta de verdad, y lo digo sinceramente, incorrecto o impropio decir que el nuevo sistema de justicia penal no funciona. En realidad es un proceso bastante complejo que, como todo proceso, ¿no?, es perfectible, tiene que ir adecuándose, se tiene que ir entendiendo por los distintos operadores, incluidos los ciudadanos que no somos operadores del sistema, pero que somos susceptibles de ser parte de este sistema de justicia penal. Ya para que podamos concluir este tema, en el caso, por ejemplo, de los otros operadores, policías, fiscales, peritos, ¿qué tipo de capacitación en un momento dado debían recibir? Porque a lo mejor nosotros pensamos en el policía federal, en el policía estatal, pero por ejemplo, un policía municipal de una comunidad, a lo mejor rural, también debería estar capacitado, ¿verdad? Sí, de hecho incluso la Secretaría de Seguridad Pública tiene, creo, ese programa. Incluso se habla de las certificaciones a los policías y a los municipios importantes. ¿Por qué? Porque también de ellos depende un financiamiento para alcanzar la certificación. Es una reforma compleja, no nada más es modificar la ley, sino toda la infraestructura que trae. Por ejemplo, a raíz de esta apertura o de esta reforma han cambiado mucho la visión, temas como medidas cautelares, la prisión preventiva, la misma cadena de custodia, la investigación, temas que de alguna manera también causan algidez porque a veces la sociedad no entiende la labor de los operadores. Claro. Y de alguna manera prejuzga. Venimos de una tradición inquisitiva, no solamente como autoridades, sino como sociedad. Así es. Pues muchas gracias, licenciado Alejandro González Santiago, por habernos acompañado esta noche en La Justicia a tu Alcance. Gracias a ustedes por dar esta oportunidad, porque es una forma también de publicitar el sistema. Claro, así es, y eso es bien importante. Pero sobre todo, muchas gracias a usted, que nos favorece con su atención desde sus hogares, desde sus centros de trabajo. Aquí nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en La Justicia a tu Alcance. Muy buenas noches.